Le habla Giovanni Beltrán Gamboa, activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Cuba. Otra patraña más contra un activista de la Unión Patriótica de Cuba, de la UPACU, para llevarlo a prisión injustamente. Cuba Sendero fue sometido el día 29 de agosto a un juicio sumario sin derecho a defensa. Según la esposa, Caja de Blanco, Cacón Ramón, ya el juicio estaba hecho. Era una obra de teatro lo que la policía política tenía allí. La policía política conversando con la presidenta del tribunal y con la fiscalía. El aparataje militar que tenían en todos los alrededores del tribunal era inmenso. Tenían grupos paramilitares convocados con palos para impedir que llegaran los activistas de derechos humanos de la UPACU. Así, el tribunal, el juicio fue privado. Solo permitieron pasar a la esposa y bajo una fuerte presión que ella hizo. Eso demuestra que el gobierno cubano pisotea sus propias leyes, que son enemigos de la libertad, y que por la fuerza y el poder hacen lo que les da la gana. Han convertido a Cuba en una constante prisión y la han llevado a las peores de la miseria. Le han implantado al pueblo el terrorismo de Estado con todos esos actos vandálicos, fascistas. Esa es la cultura que el gobierno cubano ha promovido, promueve la cultura del terror contra personas indefensas, pacíficas, que solo defienden el derecho que les pertenece y que no quieren vivir más bajo una tiranía ni una esclavitud. Los opositores pacíficos que fuimos a apoyar a nuestros hermanos rebeldes Cuba Sendero, fuimos golpeados brutalmente, rociados con gas pimienta, arrastrados ante todo un pueblo que presenció todos esos abusos. Mientras nos golpeaban, gritamos consignas de abajo el hambre, abajo el abuso policial, abajo la dictadura, abajo el salario justo, vivan los derechos humanos, y nos apostamos todos en el medio de las calles. El pueblo nos aplaudió, se solidarizó con nosotros y gritaban: no le den más golpes. Ellos no han hecho nada, no tuvieron piedad, golpearon a la dama de blanco Yuritlali Travieso Gallego, que está en estado, a Yumari Chacón Ramón, le hincharon la boca, tiene hematoma, entre otros hermanos más. Esto demuestra el miedo y el terror que le tienen a la oposición en general y más a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Son responsables de esta patraña la policía política y el gobierno cubano. Como todo el mundo ve la traición de los hermanos Castro con el pueblo de Cuba, y más contra personas que solo por defender sus ideales, sus derechos, los lleva a prisión por la fuerza y el poder. Con todos esos golpes, con los gas pimientas que nos rociaron y el maltrato de cuales fuimos víctimas, no nos van a amedrentar. Yo estuve en la unidad de la policía política conocida como operaciones. Las condiciones que hay allí son condiciones que son para animales, no para personas. El mosquito, las cucarachas reinan en esos lugares. El agua es como si fuera de sana. Es increíble, pero es la realidad cubana. Y con la situación del cólera que estuvo atravesando la provincia, en general no miran eso. Allí se ven los golpes, los abusos, como le implantan a los detenidos el miedo para que colaboren y hablen a la fuerza.
Eso es lo que yo tendría que decir. Giovanni, si tú puedes hablarnos del tiempo que tuviste detenido y cuándo fuiste liberado. Sé que fuiste liberado hoy hace apenas unas horas. Sí, cómo no. Hubieron varios hermanos que fueron liberados. Ellos calcularon y fueron liberando. Otros que no lo detuvieron porque no lo permitieron llegar hacia el lugar donde se iba a hacer el juicio oral sumario al activista de derechos humanos Robert Cuba Sendó, y lo miraron para atrás. Yo estuve detenido desde el 29 de agosto en hora de la mañana y fui liberado a la 1 del día de hoy. Es muy importante que la opinión pública internacional y todas las personas de buena voluntad conozcan el crimen, los atropellos que se hacen contra personas indefensas, que solo defienden el derecho que le pertenece como ciudadano cubano. Es un derecho que tenemos a exigirle al gobierno cubano la libertad, la democracia, salario justo para los obreros, el derecho a la internet, a la televisión satelital, y que cese el hambre, la miseria y la esclavitud. Precisamente por eso nos golpean, nos tildan de que somos mercenarios, que somos provocadores de acciones violentas. Ellos son los que provocan todos estos tipos de acciones. Nosotros fuimos pacíficamente al tribunal a prestarle todo el apoyo a nuestro hermano, porque sabemos que él es inocente y que eso es una farsa judicial para llevarlo a prisión, como nos quieren llevar a todos. A muchos de los hermanos que entrevistaron, la policía política le habló de José Daniel Ferrer, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, como a Rafael Matos Monteroca, que Ferrer me utilizaba, habló de la Unión. Ese es el miedo que le tienen a la Unión Patriótica de Cuba por el respeto y las acciones que hace directamente a la calle y el mensaje que se nos transmite al pueblo. ¿Qué es lo que queremos? En Ustapu hay un lugar para todas aquellas personas. Ustapu defiende el derecho del pueblo y de todo aquel que no tenga valor de enfrentarse a esta tiranía por el terrorismo de Estado que el gobierno cubano le implanta al pueblo. Hay que tener valor, hay que tener dignidad, pero como lo dijo José Martí, la libertad cuesta muy cara y es necesario vivir con ella o resignarse y comprarla a su precio. Y es lo que estamos haciendo nosotros, los opositores pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba, de la UPACU en toda Cuba. Estamos, muchos de ellos, en prisión, pagando el costo que les pertenece. Y otros que no han ido a prisión, pero están transmitiendo el mensaje al pueblo y recibiendo golpes, patadas, pero nada de eso nos va a amedrentar. Al contrario, nos da fuerza para seguir luchando y así el pueblo, como sucedió el día 29, que la policía uniformada golpeó a personas indefensas. Es muy importante que todo el mundo conozca ese crimen que comete el gobierno contra Giovanni, los opositores pacíficos. Giovanni, debo aclarar para el que no lo conoce que Robert Cuba Sendó fue sancionado por un supuesto delito de desacato y desobediencia a 1 año y medio de cárcel, a 18 meses, sin pruebas, sin testigos y sin nada. Bueno, fue llevado a ese tribunal donde hicieron una gran farsa judicial y lo sancionaron inmediatamente. Y bueno, no le permitieron a ninguno de ustedes, a los hermanos de lucha de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Guantánamo, asistir a ese juicio. También sabemos que estuvo detenido otro hermano, Mendoza Cobas, estuvo también detenido junto contigo, fue liberado en el día de hoy. Y fue liberado Jordani Mendoza Cobas, entre otros hermanos más. Ese no tuvieron en cuenta ni actividad y mandaron a personas. Jordani Mendoza estuvo, lo mandaron para el municipio de Palenque. Eso queda a 70 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. A Yumari Chapeo Amor, Dama de Blanco, la mandaron para el municipio
Niceto Pérez, a otros hermanos como a Jesús Manuel Alvear Odelín, para El Salvador, y lo fueron repartiendo en todas las unidades de la policía en Guantánamo. El aparataje militar que hubo en todo eso alrededor fue increíble, porque ellos sabían que nosotros íbamos a participar. La esposa de Rubén Vicúa Sendero dijo que el tribunal estaba lleno de oficiales de la policía política y de combatientes. Estuvieron allí, incluso fueron testigos falsos a participar cosas que fue mentira. Eso fue una patraña, cosas que eso nada más se ve aquí en Cuba. Bueno, fue increíble como agarraron a Yuliani Travieso Galego, dama de Blanco, que tiene 6 meses de estado, como la agarraron, la maltrataron, la ofendieron verbalmente y como le dijeron que le iban a sacar el hijo por la boca. Sí, sabemos los terroristas y asesinos que son estos esbirros de los Castros y los otros. También vemos en todo esto que ellos están haciendo la desesperación que tienen, el miedo que tienen a perder el control, a que el pueblo tome las calles, y por eso tratan de darle un escarmiento y aterrorizar mediante esta represión brutal y todos estos encarcelamientos contra la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, hermano, gracias por todo, estaremos en contacto y cualquier nueva situación que ocurra por allá, solo tiene que llamarme y yo te devuelvo la llamada. Quiero informarle de la célula. El día 24 fui detenido en la policía de Manuel Tames. Allí se me abrió una carta de advertencia por el jefe del sector y también se me prohibió desde el día 24 salir hasta después del día 27 de este mes. Quiero informarle la represión que ha tomado el gobierno de Cuba en contra de mi persona y lo demás que nos encontramos aquí en el municipio Manuel Tames. También quiero informarle que cuando fui el día 17 detenido, llevado a la prisión de operaciones, allí estuve detenido, en la prisión, fui maltratado de guardia de la Nacional de Cuba, y el maltrato allí en la celda tuvo unas condiciones desfavorecentes, no había allí agua, no había, allí lo que se encontraba era porquería, no había aire para ventilación para nosotros coger allí, una celda herméticamente cerrada sin oxígeno, y se me amenazó de que yo andaba con un disco de programa subversivo contra revolución. Por eso denunciamos eso por este gobierno de Castro, todas las persecuciones que tienen contra nosotros aquí en el municipio Manuel Tames, pero a pesar de todo nosotros celebrando. Esto que quiero informarle del municipio Manuel Tames, Raúl Martínez Caraballo. Muy bien, gracias, hermano. Cualquier situación nada más tienen que llamarnos y yo le devuelvo la llamada para allá. Un abrazo para todos. Está bien, ¿eh?